Samaria vinieron, y mientras ellos venían, Jesús dijo: a la verdad, el campo está listo. Ya está listo. Alcen su mirada, porque la cosecha ya está lista. Hubo un gran avivamiento. Y Felipe, vimos la semana pasada que él, predicando a este pueblito de Samaria, les decía: este mismo Jesús, el cual vino y les predicó, este mismo Jesús murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ese mismo espíritu que lo levantó de los muertos, dice Felipe, está dentro de mí. Y les está hablando a ustedes. Y hubo un gran avivamiento. Pero en medio de ese gran avivamiento, hoy en esta mañana vamos a ver cómo Dios le habla a Felipe. Y le da unas instrucciones que Felipe no cuestiona a Dios. Felipe sabe que su Señor, lo que su Señor diga, él va a obedecer. Cuando nosotros decimos: Señor, hoy te rindo mi ser, lo que estamos diciendo es: Señor, tú eres mi rey, mi capitán, mi amo, y lo que tú me digas que voy a hacer, eso quiero hacer. No voy a cuestionarte, sino quiero ser obediente a tu voluntad. ¿Cuántos quieren ser obedientes a la voluntad de Dios? Veamos allí en Hechos capítulo 8, comenzando en el verso 26. Vamos a leer el resto hasta el verso 40. ¿Ya están ahí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es, ¿qué? Desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si no me enseñare? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por su camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué tremenda historia vemos aquí, hermanos. Dios desea guiar y usar a cada uno de nosotros. Y así como usó a Felipe,
Este diácono, servidor de mesas, mesero se puede decir, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos dará más responsabilidades. Dios quiere usar tu vida para que tú, cuando Dios te hable y te diga, mientras estás en la Cárdenas o en la Walmart, háblale a esa persona y dile de mi amor. Tú digas, sí, Señor, yo voy a obedecer. Y veas el milagro, y veas la transformación, algo sobrenatural va a suceder en la vida de esa persona. Si tú y yo, hermanos, supiéramos cuánto Dios nos ama. El salmista David dijo en Salmo 139, hablando de los pensamientos de Dios hacia él. Salmo 139, verso 18, está en la pantalla, y dice, si los enumerara, se multiplicarían más que la arena. Despierto y aún estoy, ¿con quién? Contigo. Si tú y yo ¿cómo dice ella? Enumeráramos todos los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Levanta la mano y ¿cuántos granos de arena hay? Millones tras millones, no se pueden contar. Los pensamientos de Dios hacia ti y hacia mí son innumerables, no se pueden contar, hermanos. El título del mensaje es puesto como una pregunta: ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? Y la respuesta es muy sencilla. Dígalo conmigo: un paso a la vez. A ver todos, un paso a la vez. Como pastor, yo he escuchado esta pregunta más de 100 veces. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues yo soy un plomero, un cocinero, limpio casas, soy dentista, médico, lo que sea que sea tu profesión. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos quisieran que al pastor le llegara un paquete, una caja de UPS, y dentro de esa caja hubiera videos de cada persona individual. Y en ese video yo te llamaría y te dijera: Darwin, quiero hacer una cita contigo, ven, porque en este video está el plan de Dios para toda tu vida. ¿Te gustaría eso? A todos, ¿verdad? Pero hay muchas personas que quisieran ver ese video para decir: oh, si me conviene, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Pero si eso no me conviene a mi carne, a mis deseos, pues ya que veo en la película lo que Dios quiere para mí, lo hago a un lado. Dios, cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú abres la palabra de Dios allí en tu casa, Dios te habla y te dice: esta es mi voluntad para tu vida. Y muchos toman en serio ese reto, esa voz de Dios que te dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Sí, Señor. Otros dicen: no, más al ratito, Señor. Ahorita no estoy listo para hacer y obedecer. Aquí Felipe no cuestionó a Dios. En medio de este gran avivamiento dijo: sí, Señor, yo iré donde tú me envíes. Dios, hermanos, no te va a dar todo un video, no te va a dar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, te va a dar el primer paso. Y si tú y yo somos obedientes a tomar ese paso de obediencia, entonces con esa obediencia que Dios ve en nosotros, va a decir: ya estás listo para que te dé el segundo paso a seguir. Un paso a la vez. El primer punto, abran sus boletines, sus hojitas. El primer paso que tenemos allí, el primer punto es: Dios guía a aquellos que tienen una pasión por los perdidos, por la gente necesitada. Dios guía a aquellos que dicen: Señor, hay un mundo allá necesitado de ti. Ayúdame, Señor, a compartir las buenas nuevas.
Ayúdame, Señor, a tener esa pasión que tú tuviste al morir en la cruz del Calvario. A que no importa que me llamen un fanático, un loco, o que me cierren las puertas, yo voy a seguir continuando predicando tu palabra, Señor. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? El paso número uno es: Él guía a aquellos que son, ¿qué? Obedientes. Obedientes. El ángel del Señor le dice a Felipe: ve a Gaza, el cual está, ¿dónde? Ahí vean el verso 26. El cual está, Gaza está en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto, hermanos? A ver, ayúdenme. ¿Qué digo? Nada, puro polvo. Calor, alacranes, serpientes, soledad. Hoy en día Gaza es lo que divide a Israel con los pueblos enemigos. Sus enemigos que de día y noche odian Israel y quieren deshacerse de esta nación. En aquel entonces Gaza era un lugar muy peligroso, donde iban los ladrones, la gente mala, a refugiarse, a emborracharse, a hacer parrandas. Es como decir, vete a Compton, o si eres de San Diego, vete a, ¿dónde está San Diego? Logan Heights, al barrio más, donde hay más violencia. Vete a East LA. En México, ¿cuántos son de México? Vete a Tepito, ¿sí? A lo peor. Pero Dios le dice a Felipe: vete a Gaza, al desierto donde no hay nada. ¿Por qué le dice al desierto? Porque había un avivamiento en Samaria. Dios ya estaba levantando a obreros, a gente capacitada. Dios los estaba capacitando para la obra. Y Dios dice: vete al desierto. Recuerdo cuando yo era adolescente, todos los domingos sin falta, agarraba el camión número 4, allí donde yo vivía, Lomita Village, y me iba a la playa todos los domingos. Y dentro de mí yo decía: jamás de los jamases yo me iré al desierto. A mí me encantaba el mar, y hasta el día de hoy me encanta el mar. Me encanta oír las olas, ver el sol bajar. Disfruto el mar, las maravillas que Dios hace. Y miren a dónde Dios me ha traído: a un ranchito donde huele a vacas. Nunca digas: yo no voy a ir al desierto, porque allí donde tú nunca quieres ir, ahí es donde Dios te va a mandar, ¿sí? Al desierto. Cuando Dios llamó a mi esposa y a mí a movernos para Temécula, estábamos en una iglesia hermosa, hermanos. Lo digo espiritualmente, y también lo digo, estaba en una loma en el centro de San Diego, por Balboa Park. Y en el estacionamiento podías ver la bahía. Era una iglesia hermosa de personas, la cual amamos, y nos entristecimos, nos dolió el decir: teníamos que dejar nuestra iglesia donde estamos sirviéndole a Dios. Pero hermano, déjame decirte, es mejor obedecerle a Dios antes que al hombre. Hubo mucha oposición de todas partes, no voy a entrar en detalle, pero cuando dimos la noticia que nos veníamos para Temécula, mucha gente nos decía: ¿qué van a ir a hacer allá? Se van a meter en la cueva de serpientes, en la boca de leones, porque el trabajo el cual mi esposa y yo íbamos a hacer era trabajar con niñas que habían sido abusadas, violadas, abandonadas. Íbamos a vivir allí con 6 pequeñas niñas, y nuestra niña tenía 2 años, y la gente nos decía: puede haber peligro para su niña, la pueden abusar.
Y Dios me hablaba y me decía, si yo te mando a África, si te mando a Sudamérica, a donde quiera que te mande, quiero que recuerdes que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y hermanos, no me arrepiento ni por un segundo haberle obedecido a Dios. Le doy gracias a Dios por mi hermosa esposa, que siempre me ha apoyado en el ministerio, que nunca ha puesto peros. Para mí, yo pensé que iba a ser imposible movernos de San Diego, pero gracias a Dios que cuando Dios nos llama a los dos, no solamente a mí como cabeza de hogar, sino Dios preparó su corazón para que obedeciéramos la voz de Él. Dios nunca me dijo, vas a ser pastor en San Jacinto. Dios nunca me dijo, en el año 2013 van a estar reuniéndose en una escuela, en una preparatoria. Dios no me dijo, vete a Temécula y este va a ser el plan A, B, C y D. No, simplemente obedecimos la voz de Dios, tomamos el paso número 1 y Dios ha bendecido nuestra vida hasta el día de hoy. Y Dios quiere hacer lo mismo. Después de 3 años de trabajar con estas pequeñas, Dios nos trajo aquí a este pueblito de San Jacinto, que aunque huele mal, amamos al pueblo, amamos la gente, amamos, nos sentimos en casa. Y ustedes para nosotros son muy especiales, hermanos, muy, muy especiales. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera, Señor, pero no estoy listo? Señor, pero permíteme continuar en esta obra en Samaria, donde está habiendo un gran avivamiento. Miren lo que dice Isaías 6:8. Isaías 6:8. Antes de leer este pasaje, Jesús relata una parábola, una historia de 2 hijos, el cual el padre le dijo a estos 2 hijos, quiero que vayas y hagas esto. Y el hijo dijo, sí, padre, yo voy a ir y voy a hacerlo. Pero cuando se dio la vuelta, no obedeció. Al otro hijo que le dijo, ve y haz lo mismo, ese hijo empezó a renegar y decir, no, Señor, yo no quiero ir. No, padre, yo no quiero ir. Pero al darse la vuelta, la conciencia le redarguyó y fue y hizo lo que el padre le había pedido. Y Jesús pregunta, ¿cuál de estos 2 hijos hizo lo debido? Aquel que dijo, sí, padre, iré sin cuestionarte, y no lo hizo. O aquel que empezó a dudar y empezó a quejarse, pero al final de cuentas hizo lo que el padre le dijo. El segundo. Miren lo que dice Isaías en el Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a donde quiera que tú quieras que yo vaya. Cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, uno tras uno, cuando se topaba con unos que decían, Señor, primero permíteme que vaya y entierre a mi padre. Primero permite que me despida de mi gente. Jesús dijo, no. O vas a servirme de todo corazón, o mejor ve y quédate con los tuyos. Cuando tú y yo tomamos la decisión de servirle a Dios, no debe que haber peros, no debe que haber cuestionamientos. Simplemente, Señor, heme aquí, envíame a mí. En Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, aquí Pablo hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
y cómo